Versículo 6. Leámoslo juntos a una sola voz, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. 7 días comeréis panes sin levadura. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te alabamos y bendecimos tu nombre. Mi Señor, esperamos que cada canto, cada himno, cada alabanza haya subido, Señor, ante tu trono de gracia y haya sido de tu agrado, Señor. Mi Dios, perdone nuestros pecados, nuestras faltas y límpienos de toda contaminación de carne y de espíritu. Ayúdenos, Señor, a mantenernos en ese ejercicio de limpiarnos constantemente y de vivir santos, Señor, para ti. Sabemos que no estamos exentos de pecar, de caer, de resbalar, de cometer errores, pero lo importante es que tenemos un abogado, Jesucristo nuestro Salvador, a quien podemos, Señor, acudir, a quien podemos venir rogando e implorando el perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor. Mi Dios, en sus manos encomiendo el resto de este servicio y en sus manos me encomiendo para que sea usted solamente, Señor, usándome y sea usted hablándonos a través de su palabra. Se lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, dice, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El martes anterior iniciamos viendo las fiestas y estuvimos estudiando un poco acerca de la fiesta de la Pascua, lo que significaba en el contexto judío y lo que realmente significa de que lleva un significado más allá de que meramente un ritual cultural, étnico de un pueblo en sí, porque nadie más en el mundo realiza este tipo de acciones, de ritos, ¿verdad? Y estuvimos entonces hablando un poco sobre la Pascua y lo que significa verdaderamente, y descubrimos en esa fiesta, hermanos, al verdadero Cordero Pascual, que no era en sí aquel animalito que era apartado el día 10 y muerto el día 14, sino que descubrimos al verdadero Cordero Pascual, ¿verdad? El cual muchos dieron testimonio de él, entre ellos Juan el Bautista, el cual dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El profeta Isaías también habla bastante acerca de él. Y también el pastor ha estado hablando estos domingos acerca de Isaías 53, que es muy importante y viene a ser complementario a este estudio realmente. Entonces, hermanos, hoy vamos a ver la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura. Y esta es la segunda fiesta en el orden de las fiestas solemnes del Señor. La fiesta de los panes sin levadura. Recuerden, la fiesta de la Pascua se celebraba el día 14 de Nisan. El día 14 de Nisan, el primer mes, podemos decir, religioso o sagrado para el pueblo judío. Y la fiesta de los panes sin levadura, hermanos, se iba a realizar el día siguiente. Dice que el día 15, el día 14, la fiesta de la Pascua, y el día 15, la fiesta solemne de los panes sin levadura. De ahí creo que estamos claros, es sencillo, ¿verdad? Literalmente a como está allí. Entonces, veamos en qué consiste esta fiesta. Versículo 6 que dice, solamente y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. ¿En qué consiste entonces esta fiesta? Prácticamente de que a partir del día 15, más 7 días, al día 21, iban a comer panes sin levadura. Recuerde, el pueblo estaba saliendo de Egipto. La noche anterior estaban celebrando la Pascua.
La noche anterior Dios estaba hiriendo a Egipto con la última plaga, la muerte de los primogénitos. Entonces, a la mañana siguiente que el pueblo estaba saliendo de Egipto, a partir de ese día iban a comenzar esta fiesta que es comer panes sin levadura. Vamos a ir viendo más adelante a detalle qué significa esto de los panes sin levadura, porque pareciera algo solamente simple, ¿verdad? Bueno, por una semana comer pan sin levadura, eso es todo, panes sin levadura. Pero lleva un poco más de detalle esta fiesta. Al celebrar esta fiesta cada año, los israelitas conmemoraban el hecho de que Dios había liberado a sus padres de la esclavitud de Egipto. Recuerde, hay 3 fiestas que son llamadas las fiestas de peregrinación, en la cual todo judío debía ir a Jerusalén a participar de ella. Estas son la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y también la de los tabernáculos, si no me equivoco, también es la tercera fiesta. Y entonces era llamada de peregrinación porque los judíos donde estuvieran tenían que ir a Jerusalén a celebrarla. Ahora, algo muy importante, porque estamos hablando en qué consiste esta fiesta, comer panes sin levadura por 7 días. Pero lo importante era de que no debía haber levadura con ninguna persona, ni en su casa, ni en su territorio, para poder participar de esta fiesta. Podemos decir que este era como un segundo requisito, ya que el primero era haber celebrado la Pascua. Entonces, como un segundo requisito tenemos que no debía haber levadura en los hogares, no debía haber levadura en todo el territorio del pueblo de Dios. Y vamos a verlo, vaya conmigo por favor a Éxodo 13:7, no cierre su Biblia. Como siempre, ¿verdad? Vamos a poner las bases bíblicas, Éxodo 13:7 y Deuteronomio 16:4. Si lo tiene, bien puede leerlo. Éxodo 13:7. ¿Lo encontró? Ven, está claro, ¿verdad? No debía haber levadura contigo, ni en tu casa, ni en todo el territorio. Era parte de esa fiesta. No era que, ok, vamos a comer el pan que está, ¿verdad? Sin levadura, pero ahí vamos a tener la levadura guardada para la siguiente semana, porque solo era una semana la que se iba a consumir el pan sin levadura. No debía haber en absoluto panes, no debía haber absoluto levadura alguna. Yo sé que en su mente ustedes están pensando qué es la levadura y muchos de ustedes conocen lo que significa la levadura y cuál es su función. Pero dice Deuteronomio 16:4, y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. Y de la carne que matares en la tarde del primer día, no quedará hasta la mañana, haciendo referencia al Cordero Pascual, ¿verdad? Porque todos debían comerlo en esa noche, no debía sobrar al día siguiente. El pan sin levadura que se usa en esta fiesta se llama matzá, es un término hebreo. Y la matzá es pura, debía ser pura, o sea, sin levadura. El pan debía ser puro, sin levadura. Ahora, ¿qué significa panes entonces? ¿Qué significa panes sin levadura? ¿Qué significa pan? Pan simplemente es un alimento hecho de harina o de cebada. Simplemente, un pan. Es un alimento. Pero levadura, aquí viene lo importante. Se denomina levadura a un conjunto de hongos microcelulares que tienen la capacidad de corromper ciertos cuerpos orgánicos con los que entra en contacto, provocando su fermentación. En pocas palabras, la levadura es una sustancia usada para fermentar y levantar la masa.
La levadura sirve para fermentar y usar la masa. Un panadero sabe exactamente sobre el uso de la levadura. Es usada para fermentar y levantar la masa. Esta palabra hebrea para levadura es chometz, que significa amargo o agrio. La naturaleza, la levadura hace que la masa se hinche para que el producto final tenga más volumen. La levadura hace que el pan se inflame, que el pan tome otra forma. Y por eso es que por dentro lo vemos hueco. Y entonces ahí perdemos producto, ¿verdad? Perdemos pan. Pero esto es importante. Se hincha para que tenga más volumen, pero no más peso. Pero no más peso. Pero no más peso. Creo que hasta ahí, hasta el momento, ¿verdad? Estamos claros lo que son panes sin levadura. Pan era la sustancia que combinaban con el pan para corromperlo, para fermentarlo, para que ese pan, esa masa, se inflamara, para que creciera en volumen, pero solamente para eso. Vamos a ver, hermanos, el uso de la levadura en las Escrituras, porque no solamente se menciona la levadura acá en Éxodo, en Levítico y Deuteronomio, en relación a las fiestas, ahí lo vamos a ver. Vamos a ver que la levadura estaba prohibida en todas las ofrendas y sacrificios de Dios. La prohibición de utilizar levadura no solo era para esta fiesta, sino también para todo sacrificio u ofrenda dedicada a Dios. ¿Alguien puede leer Levítico 2:11? Levítico 2:11. ¿Lo encontró? ¿No lo encontró? ¿Qué dice Levítico 2:11? Ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leudada ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Amén. Está claro, ¿verdad? En las ofrendas y en los sacrificios no debía haber levadura de ningún tipo. Y esto lo vamos a ver el por qué. En la Biblia Dios hace referencia a la levadura en diferentes grupos de personas. Y parte de los usos de la levadura en las Escrituras la encontramos también en los Evangelios. Por ejemplo, Marcos 8:15. Marcos 8:15, mire lo que dice el Evangelio. Dice el 14, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Recuerda quiénes son los fariseos? ¿Recuerda quién es Herodes? Los fariseos eran aquel grupo religioso, aquella secta judía que dominaban en la religión judía, ¿verdad? Para el tiempo de Jesús habían tres sectas o tres ramas, o como dijo Jesús, tres medidas de harina. Los fariseos, los saduceos y los herodianos. Y los fariseos, que los podemos encontrar en todos los evangelios, vemos de que esta gente siempre trató de hacer quedar mal al Señor Jesús. Trató de verlo, que la gente lo viera como un mentiroso, que la gente lo viera como un pecador,
que la gente lo viera como quien no era realmente. ¿Y a qué se refiere con la levadura de los fariseos? Pues mire lo que dice Lucas 12, capítulo 12:1. Allí el Señor nos enseña cuál es la levadura de los fariseos. Lucas 12:1 dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Cuál es? La hipocresía. Recuerde que Jesús en Mateo 23 les reclamó fuertemente, y siempre que tenía, que los confrontaba y les hablaba con la verdad, les decía de que ellos ataban cargas pesadas a los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo las querían mover. Y Jesús les dijo: hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Esa era la levadura de los fariseos, era la hipocresía. Y dice que ellos se sentaban sobre la cátedra de Moisés y sobre la enseñanza de Moisés hacían también un montón de inventos. Y cada vez que solamente servía para perder al pueblo, porque no entraban ellos al reino de los cielos, ni tampoco dejaban entrar a la gente. Ahora, ¿cuál es la levadura de Herodes? ¿Recuerda quién es Herodes? Era el gobernante de aquel tiempo, puesto por los romanos entre el pueblo judío. Y este Herodes tenía a la mujer de su hermano. De este es a quien Juan el Bautista confrontaba y le decía de que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Entonces la levadura de este hombre simplemente era la inmoralidad, eran las malas prácticas, era una mente corrompida, era todo lo malo que pudiera existir dado en el poder que tenían, de que podía hacer lo que quisiera, pero siempre, ¿verdad? Nunca por el camino correcto. Y pues a Juan le costó la cabeza, ¿verdad?, confrontar el pecado y la levadura de este hombre. La Biblia también sigue mencionando, vimos ahí Marcos 8:15, la levadura de los fariseos y de Herodes. La Biblia también habla, por ejemplo, en Mateo 16:6, la levadura, y aquí menciona a otro grupo, la levadura de los fariseos y de los saduceos. Mateo 16:6, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Había una diferencia entre estos dos grupos, entre los fariseos y los saduceos. Dice que los fariseos no creían en lo sobrenatural, no creían en la existencia del Espíritu de Dios, no creían en ángeles y no creían en la resurrección también. Al contrario que los fariseos sí creían. En una ocasión, en uno de los viajes del apóstol Pablo, recuerdo de que se dio un conflicto y se armó ahí el alboroto donde estaban la gente queriendo prácticamente agarrar al apóstol Pablo y dañarlo, pero él mencionó acerca de la resurrección. Entonces ahí en ese momento ya hubo una separación en la turba que había ahí, que estaba confrontando al apóstol. Entonces él, viendo eso, aprovechó, ¿verdad?, el momento y siguió predicando el evangelio. Entonces prácticamente es una diferencia entre estos dos grupos, de los fariseos y los saduceos, una de las dos sectas religiosas judías que predominaban en lo religioso entre el pueblo judío. Entonces tenemos la levadura de los fariseos, la levadura de los saduceos, la levadura de Herodes. También el apóstol Pablo menciona otra levadura, allá una iglesia de Corinto. Por ejemplo, en 1 Corintios 5:6. 1 Corintios 5:6. Y dice: no es buena vuestra jactancia.
¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? No es buena vuestra jactancia, le dice el apóstol a la iglesia de Corinto. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y Santiago también menciona y repite también lo mismo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Hermanos, en una masa de pan pura solamente basta un poquito de levadura para corromper toda aquella masa. Entonces la levadura que había entre la iglesia de Corinto era esa jactancia que se tenía, que eran muy ricos en dones, que eran muy ricos en muchas cosas espirituales, pero estaban dejando muchas otras cosas aparte. Recuerde la inmoralidad que se enseña allí en el capítulo 5 de Primera de Corintios. Y el apóstol Pablo les dice y les confronta: no es buena vuestra jactancia, que no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa, que entre la iglesia se iban a estar mencionando pecados vergonzosos de ese tipo. Y ellos estaban sin hacer nada. Ellos sabían del pecado de aquel hombre con la madrastra, pero no se habían pronunciado, no habían dicho nada. Y eso estaba corrompiendo la salud espiritual de la iglesia. Y no solamente la salud espiritual a manera de lo interno, sino que también iba a avanzar hasta lo social. Sobre las personas iban a decir: ya, y es iglesia, pero ya, y ahí, ¿qué pasa? Hay fornicación, hay adulterio, entonces es permitido, no hay problema. Entonces no hay ninguna diferencia entre la iglesia y el mundo. Y si esa raíz no se hubiera cortado, los problemas hubieran sido mayores en esa iglesia. Entonces vimos los usos de la levadura en las escrituras. Entonces, hermanos, la levadura prácticamente es un sinónimo, un tipo de maldad, un tipo de pecado y de toda malicia, que donde llega y hace contacto con otra masa, la corrompe. Porque esa es su función: corromper, inflamar aquella sustancia con la que se combina. ¿Alguna pregunta, hermanos, hasta el momento? ¿Están claros? ¿Hay alguna relación entre la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura? ¿Hay relación entre la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura? Les pregunto, ¿hay alguna relación? Y la respuesta es sí. La fiesta de los panes sin levadura ha estado relacionada con la Pascua desde el principio. Tanto así que de alguna manera en el Nuevo Testamento y para los judíos era considerada una sola celebración. Por ejemplo, mire Lucas 22, Lucas 22, 1. Lucas 22, 1. Estaba cerca la fiesta de estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Pero la fiesta de la Pascua es una y la fiesta de los panes sin levadura es otra. Son dos fiestas distintas. Pero para la mente judía de ese entonces, de ese contexto, de cuando Jesús, para ellos la fusionaron y vino a ser como una sola. Es un error, porque el Señor dio un orden. El 14, Pascua. El 15, del 15 al 21, panes sin levadura. Aunque en el 14, a la hora de comer el cordero, después de haberlo sacrificado, también iban a comer panes sin levadura. Pero en sí, la fiesta de los panes sin levadura comenzaba al día siguiente, del 15 al 21. Entonces eran dos eventos diferentes. ¿Pero por qué los judíos lo tenían como uno solo? Bueno, era parte de la decadencia espiritual en la que vivían, en la que no creían ni obedecían lo que realmente estaba en la Escritura, sino que ellos pensaban que era así. Y para ellos lo llamaban el gran sábado o el gran día de reposo, el chabatón.
que decían ellos, en el que se juntaban 2 días de reposo. Recuerde que en la Pascua no se debía hacer trabajo alguno. Y en la fiesta de los panes sin levadura, el primer día era día de reposo y el séptimo día también era día de reposo. Entonces para ellos se juntaban los 2 sábados, el de la Pascua y el de los panes sin levadura, y entonces hacían ellos un solo sábado, combinando, mezclando las 2 fiestas en una sola, lo cual era incorrecto. Entonces vemos que ni siquiera estaban celebrando el rito de las Pascuas, de estas 2 fiestas, correctamente. Pero hay ahí cierta relación para ellos, ¿verdad? Que lo miraban como una sola fiesta. Otra pregunta. ¿Hay relación entre esta fiesta, la fiesta de los panes sin levadura, y Cristo? Así como la hay entre la fiesta de la Pascua y Cristo. ¿Qué relación tiene esta fiesta con Jesucristo? ¿Nos enseña algo acerca de Él? El pan sin levadura se describe en la Biblia como algo puro e incorrupto. Todas las ofrendas de cereales debían ser sin levadura. Y ciertamente, hermanos, hay una relación, y más que una relación, entre esta fiesta y Cristo. Es que esta fiesta también nos revela a Cristo. También nos enseña acerca de Él. Nos enseña acerca de Él. El apóstol Pablo afirma que el sacrificio de Jesucristo nos limpia de nuestros pecados y por ende en sentido espiritual nos convertimos en personas sin levadura, personas sin pecado. Por tanto, Él también se convierte en el centro de esta fiesta, que está directamente relacionada con lo que Jesús hizo por todos nosotros al limpiarnos de nuestros pecados y para ayudarnos a vivir vidas espiritualmente puras. ¿Recuerdan? El Cordero Pascual murió en nuestro lugar de manera sustitutoria y llevó Él nuestras enfermedades, llevó Él nuestros pecados. Entonces venimos a ser como esa masa que ahora es sin pecado. Ahora es sin pecado. Podrá decir, pero nosotros pecamos. Nosotros seguimos pecando aún, sí. Pero delante de Dios estamos justificados. Delante de Dios estamos sin pecado en un sentido. Si bien es cierto, no estamos libres totalmente del pecado, de la influencia del pecado. Sí estamos libres de la condenación del pecado, sí estamos libres del poder del pecado, aunque no de la influencia todavía. Mas sin embargo, eso no es excusa, ¿verdad?, para seguir pecando, sino que como Cristo nos ha limpiado, ahora debemos nosotros vivir en esa vida pura, en esa vida sin pecado, en ese constante ejercicio de limpiarnos cada día. Por ejemplo, mire lo que dice 1 Corintios 5, 6 y 7, y este también lo mencionamos en la fiesta de la Pascua, y es muy importante, porque él allí abarca las dos, 1 Corintios 5, 6 y 7. Bueno, primeramente les dijo, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La base, y ese es el orden correcto del cual Dios presentó, ¿verdad?, las fiestas. La base, primero la Pascua, en el sacrificio sustitutorio por nosotros, en la que nuestro pecado sería quitado. Entonces, ahora somos una nueva masa sin pecado, una nueva masa sin
levadura. Sin levadura. ¿Que nos podemos contaminar? Sí. ¿Que podemos pecar? Sí. Pero somos una nueva criatura. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y entonces, ¿qué les está diciendo? Ustedes ya son nueva masa. ¿Qué es lo que deben hacer? Es limpiarse, para que seáis nueva masa, así como sois. Relación entre esta fiesta y Cristo. Podemos ver pues que el propósito espiritual de la fiesta de los panes sin levadura ya fue revelado y su significado más profundo no radica en lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, en aquella fiesta, en aquel ritual que era sombra de lo que había de venir, sino en Jesucristo, quien vivió sin pecado, expió nuestras transgresiones y nos dio la oportunidad de ser espiritualmente sin levadura ante Dios, sin pecado ante Dios. Ahora, el pan sin levadura, que como mencionamos nos representa a nosotros, pero primeramente representa a Cristo. Cristo es el pan. Cristo es el pan sin levadura. Un dato muy importante acerca de Jesús. Jesús nació en Belén de Judea, ¿verdad? Jesús nació en Belén de Judea. ¿Y saben qué significa Belén? Belén, bueno, está compuesta por dos palabras hebreas. Bet, que significa casa, y lem o lechem, que significa pan. Entonces, Belén significa casa de pan. Allí donde nació Jesús significa casa de pan. Allí donde Dios escogió esa ciudad, no fue sin propósito, fue con un objetivo. Dios sabía y Dios sabe lo que hace. De esa casa de pan, Dios estaba proveyendo el pan sin levadura, el pan puro y sin pecado para el pueblo de Dios. Jesús es el pan de vida. Así lo dice Juan 6:35 literalmente. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es el pan de vida. Jesús también es el pan que descendió del cielo. Juan 6:58. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres, que comieron el maná y murieron. Juan 6:58. Este es el pan, bueno, Jesús viene hablando, ¿verdad? En todo este capítulo 6, en el 35 les dijo: yo soy el pan de vida. En el 48 les vuelve a afirmar: yo soy el pan de vida. En el 51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. El pan, ese pan sin levadura que comieron durante esa semana, los alimentó. No murieron esa semana, pero no era un pan de vida eterna. Cristo es el pan de vida eterna. Más adelante, cuando Dios les provee el maná, ¿qué les dijo Jesús? Ellos murieron, comieron el maná, pero murieron. Comieron pan del cielo, pero murieron. Porque ahora el verdadero pan del cielo había descendido, y es Jesús. Y aquel que coma de él y beba de su sangre en representación del vino, dice que nunca tendrá sed y nunca tendrá hambre. Es el pan de vida eterna. Jesús es el pan de vida
eterna. El pan sin levadura y el maná que descendía del cielo cada día fue el sustento del pueblo de Israel en el desierto. Pero Cristo es el sustento, es el pan que sustenta nuestro espíritu diariamente hasta que vengamos por Él, hasta que Él venga a buscarnos, hasta que Él venga por nosotros. Así que aquella fiesta que estaba enseñándonos cuál era el verdadero pan, no solamente aquel pan simple, sin levadura, sino que era Cristo, el verdadero pan del cielo que nos da vida eterna. Jesús es el pan sin levadura. En la fiesta de la Pascua vimos de que Él fue observado, estuvo en observación durante todo su ministerio, desde que inició a hablar y a predicar el Evangelio del Reino entre el pueblo. Y aunque muchos lo acusaban y aunque muchos querían encontrar alguna falta en Él, pero no hubo falta alguna. Y vimos las declaraciones de Pilato, las declaraciones de Herodes, aún de Caifás y de otros hombres, el cual dijeron, no hay delito en este hombre, no hay engaño en él. Y el apóstol Pedro dice, 1 Pedro 2:22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Jesús es el pan sin levadura, es el pan puro que da vida eterna, así como también fue verdad, es el Cordero Pascual sin defecto y perfecto. Pero también el apóstol Pablo nos enseña ya en 1 Corintios 11:24 que Jesús es el pan partido. Jesús es el pan partido. Él dijo, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Así como Juan dijo también de que Jesús es el pan que descendió del cielo. Y si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y Jesús les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Nunca olvidemos que Jesús es el único que nunca pecó. No tenía levadura en su vida, no cometió pecado, no hubo engaño. Incluso el más justo de los santos hombres ha fallado en algún momento. Así que todos debemos eliminar y todos necesitamos eliminar constantemente la levadura de nuestras vidas. Usted sabe qué es aquello que lo contamina. Usted sabe qué es aquello que lo aparta de Dios. ¿Cuál es la verdadera enseñanza entonces de esta fiesta? Sí, enseñarnos a Cristo como el pan sin levadura, como el pan de vida, como el pan vivo que descendió del cielo, como el pan sin pecado, aquel pan que fue partido por nosotros. Pero también nos enseña, hermanos, que debemos de vivir en una manera santa, en una manera apartada del mal. Y eso es parte de la consagración, es parte de la santificación para el pueblo de Dios. Tanto para el pueblo judío en aquel tiempo, aunque bajo una sombra, bajo un tipo, porque debían comer pan sin levadura y olvidarse de cualquier otra cosa. Aunque para ellos no fue como que un sacrificio, Recordemos que esa noche salieron a prisa. Dice que los egipcios los apremiaban, que salieran, y no tuvieron tiempo de prepararse comida. Entonces con costo prepararon el pan y así se lo llevaron. Pero ya estaba todo dentro del plan de Dios. Aquella fiesta debía celebrarse durante 7 días. 7 es el número bíblico de la totalidad o de la plenitud. El creyente que guarda esta fiesta en Cristo debe hacerlo para el Señor y dedicarse completamente a Él. La fiesta de los panes sin levadura nos habla acerca de la separación total de todas las cosas que están leudadas, de todas esas cosas que son pecaminosas y contaminadas por este mundo, y cómo debemos alimentarnos entonces de Jesús, el verdadero pan de vida, el verdadero pan de vida. Como sabemos, la levadura en la Biblia simboliza el pecado y el mal. El pan sin levadura, que se coma durante un periodo de 7 días, simboliza una vida santa, un caminar santo
con el Señor, un caminar santo con el Señor. ¿Estamos claros hasta el momento, hermanos? Creo que esta fiesta es poco fácil de entender, ¿verdad? Así como la de la Pascua. El verdadero significado de ese pan sin levadura, el cual es Cristo. Hay también, hermano, alguna relación, algunas similitudes entre esta fiesta y la cena del Señor. ¿Cómo la celebraban los judíos? Bueno, era por 7 días, ¿verdad? Por 7 días había un requisito, como les mencioné al principio, debían eliminar toda levadura de sus casas y de su territorio totalmente. Y hermanos, así también, ¿cómo celebramos nosotros entonces la cena del Señor? También la celebramos sin levadura, sin contaminación, sin pecado, y tratamos de estar a cuenta con Dios, a cuenta con nuestros hermanos, y de una manera lo más limpio que podamos decir, que estemos en comunión unos con otros de una manera santa. Entonces somos parte, podemos ser partícipes de la cena del Señor. Aquellos que no estuvieran limpios o que comieran el pan leudado, dice que iban a ser cortados de Israel. Y eso significa exterminados de Israel. Exterminados de Israel. Espiritualmente la fiesta debe ser celebrada con sinceridad y verdad. Con sinceridad y verdad. Y estas son las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 5:8, leímos el 5:6, el 7, y el 8 dice: así que celebramos la fiesta, no con panes sin levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Hay quienes dicen de que los apóstoles y la iglesia primitiva todavía celebraba estas fiestas a la manera ritual, como lo hacía el pueblo de Israel, pero es una incorrecta interpretación. El mismo apóstol Pablo está diciendo que ya nuestra Pascua fue sacrificada, Cristo. Ya no tenemos por qué hacer otro sacrificio. El intentar hacer otro sacrificio ya sería ofensa, aparte que está de más. Es decir, de que el sacrificio de Cristo no fue suficiente para perdonar nuestros pecados. Y la escritura es clara, como leímos la vez anterior en Hebreos, de que la sangre de los toros y de los machos cabríos no podía limpiarnos de nuestros pecados. Solamente cubrían nuestros pecados, pero ahí estaban hasta que viniera el verdadero Cordero Pascual, hasta que viniera el verdadero pan sin levadura. Entonces es que ahora podemos vivir una vida santa y agradable al Señor. Debe ser celebrada con sinceridad y verdad, lo que significa pureza y servir a Dios con un corazón puro. Esto supone deshacerse del pecado de nuestra vida y separarse de todo mal que pueda tener una influencia de corrupción en la vida del creyente en Cristo. En conclusión, ¿qué podemos decir? Tenemos este texto de 1 Corintios 5:6. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, así como sois. En conclusión, hermanos, ¿qué nos enseña esta fiesta? De que debemos de vivir el pueblo de Dios
en un constante ejercicio de limpieza, en un constante ejercicio de limpieza espiritual y de limpieza de todo aquello que nos contamine de este mundo. Segunda de Corintios 7.1, segunda de Corintios 7.1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, debemos, hermanos, de vivir en ese constante ejercicio de limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, de limpiarnos de todo tipo de levadura, de todo tipo de maldad. Dice la Biblia: guardaos de toda especie de mal, de toda especie de malicia y de todo pecado. Somos nueva masa en Cristo, por su sacrificio, por lo que hizo por nosotros. Pero en el camino, hermanos, en este peregrinaje que llevamos hacia el retorno de nuestro Señor Jesucristo, podemos ensuciarnos, podemos llenarnos de contaminaciones, podemos llenarnos de todo tipo de cosas. Y Jesús fue claro y les dijo, aquellos hombres preocupados porque come sin lavarse las manos. Pero Jesús les dijo lo que verdaderamente contaminaba al hombre, y era todo aquello que sale del corazón: los malos pensamientos, los robos, los hurtos, los adulterios, las fornicaciones, toda malicia. Todas esas cosas son las que contaminan al hombre. Y no comer sin lavarse las manos, acaso dolor de estómago le va a dar, pero solamente, pero hablando en el sentido real y espiritual, lo importante es limpiarnos cada vez. Y tratar de vivir esa vida santa y agradable al Señor. Recordemos, el Señor es santo. Y porque es santo, demanda santidad para su pueblo también. Que el Señor, hermano, nos ayude a poder vivir como panes sin levadura, a poder vivir de una manera santa y agradable al Señor en toda nuestra manera de vivir. Recordemos de que debemos de estar así hasta el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Estar limpios, estar santos, estar en esa santidad progresiva en la que nos encontramos cada día. Que no va a ser fácil, sí, no va a ser fácil. Que tenemos que pelear, sí tenemos que pelear. Que debemos pagar el precio, tenemos que pagar el precio. Porque si no, pues, no va a haber limpieza. No va a haber esa santidad que Dios demanda. Y entonces no vamos a poder ser como luminares en este mundo. No vamos a poder ser la sal de esta tierra. ¿Para qué sirve la sal si no sala, si no sazona? No sirve para nada, dice. Es tirada, es hollada, es pisoteada, no sirve. Asimismo, si una luz no alumbra, no sirve de nada. Pierde su propósito. Que el Señor, hermano, nos ayude, nos guarde, nos guíe, ¿verdad?, a poder vivir santo y agradable para Él, para honra y gloria de su nombre.